el día de hoy, en esta semana, ¿no? La clase que nos toca llevar adelante es la de introducción a la filosofía, o sea, introducirnos a la filosofía, es de un poquito acercarnos al concepto de lo que es la filosofía y a través del concepto tratar de comprender la actividad filosófica, ¿no? En otras palabras, comprender lo que hacen los filósofos, ¿no? Y claro, siempre en casi todos los cursos, en todas las presentaciones que se suelen hacer dirigidas a presentar lo que es la filosofía, se suele comenzar con lo que es la, la palabra, ¿no? El sentido de la palabra filosofía, atendiendo primero al origen de la misma, porque la palabra filosofía no es una palabra castellana o que haya tenido o que tenga su origen en algún otro pueblo que no sea el griego, ¿no? Son los griegos los que inventan esta palabra en Occidente, ¿no? La palabra filosofía, esta palabra que hasta ahora usamos, es un invento de los griegos, ¿no? Eso no quiere decir que el contenido mismo de la filosofía o la actividad que identificamos con esta palabra solo nos deba remitir necesariamente a los griegos, ¿no? Se suele hablar, por ejemplo, de filosofía de la India, etcétera, ¿no? Y de hecho, esta palabra así, ¿no? Literalmente, como filosofía, letra a letra, no existe en estos lugares, sino alude al hecho de que lo que identificamos como filosofía también parece haber tenido lugar allá. Bueno, pero esta palabra es un invento, o sea, hay una invención ahí, ¿no? Y se nos suele decir que surge de unir dos palabras, ¿no? Tiene dos raíces, se dice, ¿no? Filo, que es pues amor, y Sofía, que es sabiduría, ¿no? Eh, Ahora bien, más allá del sentido etimológico, o en todo caso, ¿no? Para comprender lo que ese sentido etimológico nos quiere decir con la palabra filosofía, eh, veamos algunas cositas, ¿no? Una primera es, claro, es un invento, eso quiere decir que no existía la palabra. Y lo que deberíamos preguntarnos es eso, ¿no? ¿Qué necesidad hubo de inventar esa palabra? ¿Por qué, no? En su momento se inventó esta palabra. No estamos hablando de siglos antes de Cristo, ¿no? Se dice que la filosofía se origina en el siglo VI antes de Cristo. Pero bueno, ¿por qué inventaron esta palabra? Y en el material que ustedes tienen, la idea no es repetir el material que ustedes tienen, porque ese material está ahí para que ustedes lo estudien, pero sí podemos acercar elementos que nos ayuden a comprender eso que está ahí, ¿no? Y entonces en el material que ustedes tienen se relata un poco de qué se trata esto, ¿no? ¿Cómo así esta palabra, ¿no? Y ahí la figura que se nos presenta es a Pitágoras, ¿no? A quien le han preguntado cuál es el nombre del arte que tiene, el arte que profesa, ¿no? La sabiduría que tiene. Y entonces, claro, él lo que ha dicho es que él no es sabio, ¿no? Porque la palabra que se usaba para dar cuenta de personajes como, en este caso, pues, Pitágoras era esa, ¿no? Sofos, sabio. Y entonces la idea es, bueno, pero ¿qué cosa eres? ¿Qué cosa es este arte que uno tiene, ¿no? ¿Qué arte practicas? ¿Sí? Y él, en vez de identificarse como Sofos, como sabio, se identifica como filósofo. Filósofo.
¿En alusión a qué? ¿No? Y para dar cuenta de qué. ¿Por qué no sabio simplemente? ¿Por qué filósofo? ¿Por qué esta palabra, ¿no? ¿Por qué introducir una palabra como esta, ¿no? Claro, si uno entiende que sabio es el que sabe, ¿no? Pues bien, él está diciendo, yo no soy sabio en ese sentido, en el sentido de saber, es decir, estar en posesión de un conocimiento absoluto, ¿no? O sea, cada vez que nosotros decimos de una persona que es sabio, aludimos a eso, ¿no? Que parece estar en posesión de conocimientos verdaderos, conocimientos, digamos, que se asumen como indiscutibles ya, ¿no? Y lo que está diciendo Pitágoras es, si entendemos Sofos de esa manera, que él no es alguien que esté en posesión de un saber y de un saber definitivo, no, que él es más bien un buscador de sabiduría, alguien que busca sabiduría, ¿no? Alguien que desea saber, que quiere saber, una persona que está y se ha colocado en dirección de eso, ¿no? Que es un poco lo que ustedes están haciendo, los estudiantes que están en la pre, ¿no? Buscar saber. En algún sentido se puede decir que manifiestan una actitud filosófica, ¿no? Es decir, buscan saber, ¿verdad? Su ingreso a la universidad tiene ese propósito, ¿no? Lograr saber, ¿sí? Aunque en la universidad, como ustedes seguro cuando ingresen constatarán, ¿no? Los miembros de esta comunidad, la universitaria, están buscando saber, ¿sí? Colocar en la universidad, ¿no? La investigación, por ejemplo, como un elemento central de ella, es eso, ¿no? Afirmar que los que están ahí están buscando saber, ¿no? Se investiga porque no se tiene saber, pero se quiere encontrar saber sobre algo. Entonces, como les decía, en algún sentido se puede decir que ustedes son filósofos, ¿no? Que los que están en la universidad son filósofos, ¿no? Porque desean saber, porque buscan saber, porque están en una disposición, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque justamente no soy sabio, soy filósofo, es decir, no tengo un conocimiento definitivo, estoy en dirección a buscar el conocimiento, ¿no? Algunos dirían buscar la verdad, la filosofía como búsqueda de la verdad, ¿no? No como posesión de la verdad, sino como búsqueda, ¿no? Y que en esa búsqueda, sí, logra una cierta sabiduría. No la sabiduría de afirmar verdades absolutas, ¿no? Pero sí esa sabiduría que van haciendo a partir del ir buscando, ¿no? Y que, por ejemplo, nos lleva pues a la prudencia, ¿no? A ser prudentes en algunos casos, ¿no? Bueno, en todos los casos, disculpe, ¿no? Entonces hay esta primera entrada, ¿no? La filosofía como búsqueda de saber, como una dirección tomada, ¿no? Por parte de nosotros, ¿no? Un camino que se está siguiendo, que asumimos que nos conduce a la verdad, ¿no? La verdad no como una posesión, sino como algo que aspiramos, ¿no? A lo que aspiramos. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, y esto supone una actitud de las personas, ¿no? Supone una actitud
de la cual muchas personas huyen, ¿no? Nos gusta más bien a nosotros, por una cuestión de seguridad, sentir que estamos en posesión de la verdad, ¿sí? Más bien huimos de la incertidumbre, ¿no? Huimos de el reconocimiento de la ausencia de conocimiento, aunque pueda parecer redundante, ¿no? A esto podemos ligarlo la imagen que habitualmente se nos ha dado de Sócrates, ¿no? Esa imagen de alguien que está continuamente preguntando, ¿no? Ese alguien que, gracias a Platón, tenemos la imagen de Sócrates, ¿no? Porque Sócrates no escribió nada, pero Platón recoge, ¿no? No solamente los temas tocados por Sócrates, ¿no? Sino también, y eso es lo bello de los diálogos platónicos, ¿no? Parecen mostrarnos vivamente cuál era la actitud y la actividad desarrollada por Sócrates, ¿no? Y lo que nos muestra esa imagen que nos da Platón es eso, ¿no? La de un filósofo, alguien que él mismo, o sea, el personaje Sócrates del diálogo de Platón, sí, o de los diálogos de Platón, en algunos de ellos nos dice, ¿no? De que en realidad él no enseña en el sentido de no transmite una verdad, que su labor más que transmitir la verdad es obligarnos a nosotros a buscar la verdad, porque no la tenemos, ¿no? O porque cuando comenzamos a hurgar sobre las verdades que nosotros solemos afirmar, ¿no? Comenzamos a darnos cuenta de que en realidad no lo son. O sea, cuando comenzamos a hurgar en las creencias que tenemos, comenzamos a descubrir que parecen no tener justificación, ¿verdad? Y entonces eso provoca en las personas, no en todas, provoca en las personas, sí, el reconocimiento de que no se sabe, que realmente no sabemos, ¿no? Y si por saber entendemos afirmación argumentada, o sea, argumentación, no, ¿sí? No tenemos eso, ¿no? Y entonces ese reconocimiento de que no sabemos es clave en la figura esta que nos presenta Platón de Sócrates, ¿no? Porque para buscar conocimiento, primero hay que reconocer que no lo tenemos. Solo busca el que no tiene y reconoce que no tiene, y al mismo tiempo reconocer que no tenemos conocimiento implica también reconocer la necesidad de tenerlo, la necesidad del mismo, ¿no? O sea, nosotros para enfrentar la vida necesitamos respuestas a ciertas interrogantes que se van a ir presentando. Y si las respuestas que habitualmente tenemos se muestran como injustificables, lo lógico es que comencemos a buscar conocimiento. Y entonces, esa es un poco la idea de esta primera parte, ¿no? El presentarnos la filosofía como esa actividad, ¿no? Que está dirigida por esta ansia de buscar saber, de buscar la verdad, de buscar conocimiento, pero cuyo punto de partida es el reconocimiento de que nosotros no tenemos creencias, pero que estas no parecen estar justificadas. Es decir, en realidad ignoramos, ¿no? A veces nos suena duro la palabra ignorante, ¿no?
Pero hay que recordar, ¿no? La ignorancia es algo que descubrimos, porque habitualmente nosotros, más bien por una cuestión casi podríamos decir hasta de estabilidad, incluyendo esto la estabilidad psicológica, necesitamos afirmar, ¿no? Necesitamos asumir que estamos en posesión de alguna verdad. Pero ahí viene el tema, ¿no? Descubrir que no es así. Y entonces, esta primera parte tiene esa dirección, ¿no? La filosofía como búsqueda de la verdad. Ojo, como búsqueda, ¿no? Como búsqueda de la verdad. Eso es lo que se quiere decir, ¿no? Porque el hombre que busca la verdad se distingue de aquel que cree tener la verdad. Y en el caso de la filosofía, esa búsqueda de la verdad lo va a llevar pues a desarrollar una actitud radical, muy radical, ¿no? Siempre se ha señalado como una característica de la actitud filosófica, que es el otro gran tema que se nos presenta aquí, ¿sí? Siempre se ha, digamos, señalado como características de esa, que dan cuenta de esa actitud filosófica, la radicalidad, ¿no? El carácter crítico, el carácter totalizador, el carácter problemático, el carácter racional de esa actitud, ¿no? Pues bien, ¿eso qué significa en realidad, no? Que la filosofía tiene que ver, uno, con un ambiente que se ha ido generando y que hace posible que comiencen a aparecer sujetos a los que le gusta revisar todo, revisar todas las creencias, o por lo menos las creencias que se asumen como básicas, como fundamentales, ¿no? Digamos, por ejemplo, que en toda comunidad humana hay pues ciertas creencias que se comparten, ¿no? Es más, no hay forma de evaluar detenidamente por una persona todas las creencias que dentro de una comunidad se comparten, que por lo tanto el individuo tiene, ¿no? Pero sabemos también que dentro de las creencias que tenemos hay algunas que son básicas, hay algunas que son fundamentales, ¿no? Y cuya revisión es muy problemática y muy complicada, ¿no? Porque le llamamos básica porque estas son las que le dan sentido a todas las demás, ¿no? Todas las demás tienen un sentido, pero esta aporta un sentido, ¿no? Que hace que todas las creencias que tenemos puedan ser reconocidas en su sentido y la ausencia de esas creencias más bien hacen que todas las demás pierdan un cierto sentido, ¿no? Hay momentos en la historia humana muy críticos y donde esa situación crítica que se presenta se debe justamente a que están cambiando esas creencias básicas, ¿no? Sea porque se están introduciendo nuevas creencias básicas, porque se están resignificando creencias básicas, etcétera, ¿no? Pero hay esto, ¿no? O sea, el filósofo revisa las creencias, sobre todo estas que hemos denominado básicas, y la actitud crítica refiere a eso, ¿no? A que comienza a revisar las creencias. Habitualmente nosotros nos movemos orientados por creencias, pero no las revisamos, y menos aún, las revisamos hurgando en los fundamentos o la justificación de la misma, ¿no? Entonces, una característica de la filosofía es esa, ¿sí?
vamos a revisar las creencias. Vamos a revisarlas. Ojo, revisarlas. Todavía no estamos diciendo si esas son verdaderas o falsas. De hecho, que la revisión misma ya presupone, ¿no? Presupone que hemos tomado una cierta distancia sobre las creencias. Y decir que hemos tomado una cierta distancia quiere decir que por alguna razón comenzamos a sospechar, ¿no? Que podrían no ser verdaderas. ¿Sí? El creyente no duda de sus creencias. El creyente no toma distancia de sus creencias. El creyente está sumergido en las creencias. Su acción no hace sino eso, ¿no? Revelar que él está sumergido en las creencias. En cambio, la filosofía presupone un cierto tomar distancia, ¿no? La suficiente para permitirnos evaluarla, ¿sí? Ojo, crítica quiere decir eso, ¿no? Esa distancia suficiente que tenemos y que lleva a que nosotros podamos revisar las creencias, ¿no? Y a eso le llamamos justamente actitud crítica, ¿sí? Actitud crítica. Ya les he dicho, en su material está allí, ¿no? Algunas indicaciones acerca de esto, ¿no? Yo lo que estoy tratando de hacer es simplemente darle un cierto sentido a esto, ¿no? O agregar para que ustedes a la hora de leer encuentren un sentido a esto, ¿no? Bueno, entonces la crítica supone eso, ¿no? Una cierta distancia que yo tomo de las creencias que me den la posibilidad de evaluarlas. ¿Sí? La filosofía presupone que ya hay condiciones, circunstancias que han llevado a que los hombres comiencen a tomar esa distancia, ¿no? Digamos, no solo la filosofía aporta criticidad, hay un contexto, ¿no? Hay una serie de elementos que hacen posible que aparezca esta actitud, ¿no? Este tomar distancia de las creencias para poder evaluarlas. De ahí la importancia de casi todas las disciplinas, ¿no? Porque todas las ciencias, porque todas ellas aportan a la criticidad, ¿no? Lo que pasa con la filosofía es que aportando a la criticidad, radicaliza la criticidad, que es muy distinto a decir que solo ella aporta criticidad, ¿no? Más bien la radicaliza, ¿no? Y la radicaliza ¿por qué? Porque la idea en la filosofía es no detenerse en la evaluación hasta hallar la raíz, ¿no? La causa primera, los principios primeros, ¿no? Es decir, no se detiene sino hasta que el saber o las creencias queden plenamente justificadas. Eso es lo que lleva a decir que la filosofía es radical, ¿no? Radical en ese sentido, ¿no? En el sentido de la pregunta filosófica está dirigida a ver, ¿sí? La raíz, ¿no? La raíz. La raíz de los problemas más fundamentales. Como decíamos, ¿no? Aquello que justifica, por ejemplo, estas creencias básicas, ¿no? Que en toda sociedad humana hay, ¿no? Y que en todo hombre podemos reconocer. Y entonces hay eso, ¿no? Una raíz de los problemas. Y eso se dirige el filósofo. Y no se da por satisfecho hasta llegar a esa raíz. Por eso el preguntar filosófico se dice es, ¿sí? Permanente, constante, ¿no? Porque cada vez que pareciera que estamos llegando a la raíz de algo, de repente comenzamos a darnos cuenta que no, ¿no? Y eso implica un riesgo, ¿no? Eso implica un riesgo.
¿Cuál es el riesgo? Que además lo podemos encontrar en la historia de la filosofía, ¿no? Que en ese preguntar constante terminemos arribando al escepticismo, al nihilismo, etcétera, ¿no? Ese es un riesgo constante. Lo que hace que la figura del filósofo sea una figura peculiar. Podríamos decir que un filósofo tiene que ser muy valiente, ¿no? Podríamos decir que quizá una de las virtudes muy presentes en los filósofos sea la valentía, ¿no? Porque hay que ser muy valiente. Si no, recuerden ustedes lo que pasó con Sócrates, ¿no? Que sabiendo que la filosofía lo está conduciendo prácticamente a la muerte, ¿no? A ser luego sentenciado por sus conciudadanos a muerte, sin embargo no desiste de hacer filosofía, ¿no? No desiste de la actividad filosófica, del filosofar, ¿no? Si uno lee a Platón nuevamente, ¿no? Y ve la figura de Sócrates, va a encontrar eso, ¿no? Lo van a condenar a muerte y él, en ese famoso texto que se llama La Apología de Sócrates, Platón nos presenta a Sócrates diciendo, ¿no? Si yo tuviera, si alguien me dijera, mira, deja todo esto, dedícate a otra cosa y te salvas de esa manera, él va a decir no, ¿no? Porque él asume que su función en la sociedad es esta, ¿no? La de estar preguntando. La de estar preguntando, pero no preguntar por preguntar, sino ese preguntar que nace, ¿no? De constatar que en realidad no sabemos, no conocemos, que creemos conocer, pero en realidad no, ¿no? Si por conocer, vuelvo a insistir, se entiende eso, ¿no? Afirmaciones argumentadas o una argumentación, ¿no? Donde la argumentación es la que sostiene nuestras creencias y no necesariamente. Bueno, y entonces hay esto, ¿no? O sea, la filosofía presupone un ambiente crítico donde ella aporta, pero también los otros saberes, las otras ciencias, ¿no? O las ciencias en general ahora, ¿no? Todas ellas aportan a que podamos tener una actitud crítica, la filosofía también, pero esa radicalidad de la crítica es la que va a llevar a que la filosofía se convierta en una actividad con características diferenciables, ¿no? De otro tipo de actividades, inclusive actividades que tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Y claro, la filosofía ha descubierto la razón como un elemento central en la búsqueda del conocimiento, ¿no? Por eso decimos que la filosofía es o supone una actitud racional, ¿sí? Recuerden ustedes, ¿no? Desde muy antiguo, en la filosofía occidental, entre los griegos en la época antigua, vamos a encontrar eso, ¿no? Como los filósofos, ¿verdad? Se van a plantear la construcción de argumentos eh, eh, coherentes, ¿no? Eh, y entonces, claro, esto va a llevar a una revolución en la forma de pensar, ¿no? Y como hemos dicho, ¿no? O sea, los filósofos están constantemente revisando. Eso hemos dicho hace que podamos hablar de una criticidad y de la radicalidad de la crítica, en tanto que la crítica va en dirección a los principios y raíces. Y claro,
Esto hace que los filósofos continuamente estén problematizándolo todo, ¿no? Se dice que los filósofos ven problemas donde los demás no ven problemas. Ojo, ven problemas donde los demás no ven problemas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso, no? Que ven problemas donde los demás no ven problemas, ¿no? No es que los inventen, no es que inventen problemas. Si por invención entendemos, ¿no?, la introducción de algo que no forma parte de lo que, digamos, surge al considerar la realidad, contemplar la realidad, no, ¿no? Los filósofos, ya hemos dicho, toman distancia de nuestras creencias, ¿no? Para evaluarlas, para ir sobre ellas y comenzar a evaluarlas. Y comienzan a evaluarlas porque ven que allí hay cosas por resolver, ¿sí? Hay cosas por resolver, ¿sí? Donde la gente no ve eso, los filósofos, digamos, a partir de este tomar distancia, etcétera, etcétera, comienzan a ver esos problemas. Regresando a esta figura de Sócrates, ¿no? Recuerden ustedes, ¿verdad? Sócrates va a decir que en realidad a él lo quieren condenar a muerte porque él ha hecho algo que tiene que ver con la búsqueda de justificación para las creencias, ¿no? Pero no la búsqueda de él solamente, ¿no? Sino todo lo contrario, quizás, ¿no? El poner a los demás en esa situación de tener que buscar saber, ¿no? Él detiene a sus conciudadanos para preguntarles no lo que él quiere, no lo que, no, detiene a sus conciudadanos, y ustedes pueden ver, como les digo, por lo menos esa es la figura que nos presenta Platón, eso pueden verlo en los diálogos de Platón, ustedes pueden ver allí cómo es que el personaje con el que está dialogando Sócrates ha afirmado algo. Vamos a poner el caso, ¿no? La justicia es tal cosa. Y lo que va a hacer Sócrates es reparar en que su afirmación no tiene justificación. O sea, no ha introducido él algo. No es que él haya introducido el problema, es que lo ha hecho manifiesto. O sea, en lo que ha dicho el otro, hay algo que a lo que merece volver a atender porque hay ahí algo que es problemático y que tiene que ser resuelto. ¿Sí? Tiene que ser resuelto. En su material, por ejemplo, se habla de Kant, ¿no? Kant decía que él había intentado, dice, ¿no? Responder a 3 preguntas, ¿no? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Preguntas, ¿no? Y luego él dice también que todas estas 3 preguntas, podrían formularse en una sola, ¿no? ¿Qué es el hombre? O sea, que todas están contenidas en esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Se está inventando algo ahí? No, se está preguntando, porque todos nosotros tenemos alguna creencia que remite al hombre, ¿no? A darnos cuenta de lo que este es, ¿no? A asumir un cierto sentido de lo que es el hombre. Y lo que él está es obligándonos a volver sobre esto para preguntarnos qué es, si es lo que nosotros afirmamos que es, porque cuando nos detenemos para afirmar, ¿no? Cuando tenemos en nuestras afirmaciones de lo que es el hombre, comenzamos a darnos cuenta que en lugar de tener respuestas, se abren más interrogantes. Porque las respuestas brindadas en realidad están llenas de preguntas que deberíamos hacernos, ¿no? Porque tal como están formuladas,
más bien pueden dar lugar a contradicciones, aporías, etc. ¿No? Entonces ahí le dicen a usted, claro, la filosofía es problemática. ¿Qué es el hombre? Racional. Bueno, podemos discutir sobre eso, ¿no? Porque es clarísimo que la racionalidad es algo que predicamos del hombre, pero el actuar humano no es racional mayormente. O puede parecerlo, ¿no? Pero la propia racionalidad con la que aparece la acción humana, cuando uno se detiene en ella, comienza a dar cuenta de que detrás de esa hay otra cosa. Por ejemplo, se habla de cómo la razón se subordina a los deseos, ¿no? O sea, mientras que la razón debería ser la que constituye el elemento orientador, la razón utilizada como un instrumento. Bueno, pero hay eso, ¿no? O sea, comenzamos a problematizar. ¿Qué debo hacer? Hacemos, actuamos, hacemos. Pero una cosa es lo que hacemos, que podemos describir lo que hacemos, dar cuenta de lo que hacemos, pero una cosa es lo que hacemos y otra es lo que deberíamos hacer. Donde deberíamos hacer ya supone algo más, ¿no? Sí, todos ustedes, yo, actuamos de determinados modos. Y a veces actuamos de un modo que sabemos que no debería ser. No debería ser, porque, ¿sí? Confrontamos lo que hacemos con lo que ordena la ley moral. La ley moral no describe lo que hacemos en términos concretos. Nos dice lo que debiéramos hacer para que una acción pueda ser considerada como buena o justa, ¿no? Entonces, a eso le dicen a usted, ¿no? O sea, una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que debemos hacer. Y claro, descubrir ese deber hacer o reconocer el origen de ese deber hacer, ¿no? Es problemático, ¿sí? Por ejemplo, descubrir que la norma moral nos dice tal cosa y sin embargo los hombres hacen otra. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué sabiendo lo que se debe hacer, no hacemos lo que debemos hacer? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas son las que se dice, pues, hacen que podamos afirmar a la filosofía como problemática, ¿no? Y luego está la idea de la filosofía como caracterizada, ¿no?, por esta búsqueda de un conocimiento totalizador, ¿no? O donde no se pierde de vista el conjunto, ¿no? Es decir, este intento del filósofo de abarcarlo todo, ¿no? De abarcarlo todo, porque encuentra que todo está conectado, ¿no? Por ejemplo, en, en el mundo antiguo hay un periodo que se le suele denominar el de los grandes sistemas, ¿no? ¿Por qué se le denomina así? Porque cuando usted ve la obra de Platón, ve la obra de Aristóteles, comienza usted a ver que en sus obras como que todo se comienza a articular, ¿no? O sea, todo se presenta como articulado, como una... Es decir, no se puede entender la idea de hombre que tiene, por ejemplo, Platón, ¿no? Sus ideas antropológicas, sin su ontología, se dice, ¿no? No se puede, ¿sí? A ver. Bueno, eh, un ratito voy a atender, no me hace que sea de la previa, por favor. Aló.
Aló, Carlos. Un ratito. No, estoy ahorita ocupado, ¿sí? Un ratito, Jorge, te llamo. Bueno, ahora sí lo vamos a apagar, ya no importa de quién sea. Pensé que podía ser de la prensa. Bueno, entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos eso, es decir, hay esta idea de que la filosofía, pues, tiene esto, ¿no? De intentar abarcarlo todo, considerando además que fragmentar la realidad para conocer esos, o sea, fragmentariamente la misma, ¿no? Es riesgoso, ¿no? A veces tenemos un conocimiento fragmentario de la realidad y sin embargo hay veces sobre la base de ese conocimiento fragmentario de la misma pretendemos, ¿no? Que esto o bien sea lo mismo en relación a la totalidad, o bien que sumando esos fragmentos vamos a poder comprender la realidad. Y la realidad, recuerden ustedes, ahí es este principio, ¿no? El todo no es la suma de las partes. Entonces, la filosofía tiene esa pretensión, ¿no? El conocimiento del todo, considerando que el todo no es igual a la suma de las partes. ¿Sí? Bueno, y luego, aquí sí me voy a permitir una aclaración, ¿sí? Solemos hablar de disciplinas filosóficas, ¿no? Hay que recordar que la filosofía históricamente no se entendía como fragmentada. En general el saber no se entendía como fragmentado, ¿no? Se podían reconocer algunas cosas, pero no, esto es más de orden moderno y más de orden contemporáneo, ¿no? Esta fragmentación del saber, comenzar a definir las cosas o a tratar de construir disciplinas, ¿no? Pensemos en más o menos lo siguiente, ¿no? O sea, la física, tal como nosotros la conocemos, la ciencia física no existía. La química tampoco existía hacia, digamos, hace unos 3, 4 siglos. No existían como ciencia. Ni la química, ni todas las que han surgido después, ¿no? No existían. La física, que es, digamos, la que va a constituirse en paradigma de conocimiento científico, recuerden ustedes, pues, que se comienza a constituir recién en el mundo moderno, ¿no? Y más o menos se logra ya tener un perfil, ¿no? En el siglo, pues, XVII, XVIII, ¿no? Pero antes de eso, no, todo esto que ahora eso estudia las ciencias era estudiada por los filósofos. Claro, de una manera diferente a la que ahora se hace con ya el surgimiento de la ciencia, porque la ciencia es un conocimiento diferenciable de la filosofía, ¿no? Un saber diferenciable de la filosofía, una actividad diferenciable de la filosofía. Pero que tiene esto también, ¿no? Esto en común, ¿no? El presentar cierto tipo de características, algunas de las cuales se pueden entender como presentes en una y en otra. Sí, pero la filosofía era digamos, era todo lo que ahora podemos ver en las ciencias, ¿no? Y al interior mismo de la filosofía, como decía, si bien es cierto, se puede desarrollar algún tipo de diferenciación, ¿no? Se entendía que no, que todo esto es un saber articulado, ¿no? Pero luego comienza, quizás siguiendo casi la misma lógica que lo que va a ocurrir en la ciencia y en el pensamiento positivista, ¿no? De fragmentar y de constituir disciplinas, ¿no?
Y entonces a partir de ahí se ha comenzado a hablar de disciplinas y se ha comenzado a partir de hablar de disciplinas, de establecer un cuerpo de conocimiento sobre la base de un objeto de estudio, etc., ¿no? Y entonces eso ha llevado a que podamos hablar ahora de disciplinas filosóficas, ¿no? Donde se entiende por disciplinas filosóficas esa reflexión que los filósofos hacen a partir de establecer como objeto de estudio, por ejemplo, el ser. Si la ontología estudia el ser, ¿no? La antropología filosófica estudia al hombre. La gnoseología estudia el conocimiento en general, ¿no? La epistemología estudia el conocimiento científico, ¿no? La axiología estudia los valores, la ética estudia la moral, la estética pues estudia el arte, la experiencia artística, las manifestaciones artísticas, ¿verdad? Y la filosofía política, que sería pues la que estudia los principios que hacen que una sociedad se organice de un determinado modo, ¿no? Entonces, los filósofos lo que van a hacer es eso, ¿no? Reflexionar sobre el ser, sobre el hombre. En realidad, los filósofos lo que van a hacer es reflexionar sobre todo aquello que se reconoce como problemático y que resulta fundamental para, para los hombres, ¿no? O sea, la pregunta por qué existe realmente y qué es lo que hace que podamos afirmar de algo que es, ¿no? ¿Sí? Sabiendo, por ejemplo, que lo que parece ser no necesariamente, bueno, aunque ya hemos dicho, ¿no? Lo que parece ser, lo cual ya supone que hemos reconocido que hay que diferenciar, ¿no? Entre lo que es y lo que muestra apariencia de ser, ¿sí? O cuando hablamos del conocimiento, ¿no? Conocimientos que en un momento determinado tuvimos como verdaderos y que luego resultaron siendo falsos. Muy bien, podemos conocer, considerando eso de que en la historia podemos reconocer cómo los conocimientos han ido cambiando, cómo lo que en un momento se tenía por verdadero luego ya no, ¿no? Sabiendo eso, ¿no? Sabiendo que se puede dudar acerca de las fuentes que hacen posible el conocimiento, ¿no? ¿Acaso no tiene sentido preguntarse qué podemos conocer? ¿No resulta importante eso acaso? Pues, o, digamos, ¿no? Como decíamos hace un momento, todos hemos vivido la experiencia de actuar de un modo sabiendo que no deberíamos actuar de ese modo, ¿no? Que no deberíamos. Bueno, pero ¿qué es eso? De deberíamos. ¿No? Deberíamos actuar de tal modo. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo llegamos a determinar cómo deberíamos actuar? ¿Cómo reconocemos que hay leyes? No leyes jurídicas, no leyes que más o menos sabemos y podemos determinar como origen el acuerdo, el consenso, no, sino cómo logramos determinar la presencia de leyes, es decir, de forma en la que deberíamos actuar, ¿no?
formulaciones, o que podemos formularlas en reglas, leyes morales, ¿no? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Cómo así logramos establecer eso, ¿no? ¿Cómo así eso? ¿No? ¿Cuál es el origen? ¿No? Etcétera. Si se puede justificar o no. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de la filosofía política, ¿no? Todos vivimos en una comunidad. Vivir en una comunidad no es vivir en un espacio donde simplemente se han juntado personas, se han juntado individuos, ¿no? Vivir en sociedad supone, ¿no? Una articulación, una organización, ¿no? Y todos nos expresamos tratando de dar cuenta de las comunidades en las que vivimos, ¿no? Nos expresamos, por ejemplo, diciendo que nuestras sociedades son injustas. Bueno, y cuando decimos que son injustas o que son justas, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué hace justa una sociedad? ¿Y cómo así podemos reconocer, ¿no? Que una sociedad es justa o no? Si uno revisa alguna bibliografía filosófica respecto a lo que los filósofos nos dicen, por ejemplo, ¿no? Un texto famoso, conocido, es la República de Platón, ¿no? Y uno puede ver cómo en toda la República de Platón, ¿sí? Hay un tema, ¿no? Hay un tema que está ahí desarrollándose, ¿no? Que es el de la justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? ¿Y cómo podemos lograr que nuestra comunidad sea justa? ¿Sí? La justicia es un principio, ¿y cómo logramos que desde ese principio la sociedad sea organizada, ¿no? Y si ese principio es el que organiza o no nuestra sociedad, ¿no? ¿Y hasta dónde? Y si tiene fundamento las ideas que tenemos acerca de lo que consideramos justo, ¿no? Y desde las cuales organizamos a la sociedad. Entonces hay ahí, ¿no? Una serie de interrogantes que pueden ir surgiendo, ¿no? Si la forma de gobierno o el régimen que tenemos realmente responde a un principio de justicia o a los principios de justicia o a el principio de justicia que solemos afirmar como principio que realmente eh, organiza nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hay ahí un conjunto de reflexiones que hacen los filósofos, ¿no? Bueno, aunque hemos dado una presentación general y por lo tanto hemos dejado algunos temas allí sueltos, podemos detenernos por lo menos en uno de ellos, ¿no? ¿Qué factores son los que propiciaron el surgimiento de la filosofía en Occidente, ¿no? ¿Qué factores? ¿Por qué es importante detenernos ahí, ¿no? Por dos razones, ¿no? Una, porque sobre esto más o menos se ha reflexionado y se tiene una idea acerca de esto, ¿no? ¿Qué factores son los que propiciaron el surgimiento de la filosofía? Pero también deberíamos interesarnos en esta temática en la medida que nos convoca, ¿no? A reconocer si esos factores que se van a presentar están presentes y por lo tanto están contribuyendo al desarrollo, ¿no? De la filosofía, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En el caso del Perú, en el caso de América Latina, ¿no? Siempre había una discusión, ¿no? Si hacemos o no hacemos en sentido estricto filosofía, ¿no? Y bueno, pero ¿cuáles son las condiciones? Si las hay, claro, ¿no? ¿Cuáles son los factores?
que de alguna manera dan lugar al origen de la filosofía y sostienen a la filosofía en su desarrollo y en su evolución, ¿no? En el caso de Occidente, por ejemplo, se considera que los factores que propiciaron el surgimiento de la filosofía, ya hemos dicho, la filosofía en Occidente se juzga que tiene su origen en Grecia, siglo VI antes de Cristo. Pues bien, ¿qué factores son los que propiciaron la aparición de la filosofía? Ojo, cuando decimos que la filosofía tiene su origen en el siglo VI antes de Cristo, en Grecia, entre los pueblos griegos, ¿sí? Entre las comunidades griegas, ¿sí? Estamos diciendo que la filosofía no existía antes. Antes del siglo VI no habría habido filosofía, que es en el siglo VI que aparece, ¿no? Y que aparece porque hay una serie de condiciones que van a actuar en dirección a hacer posible su surgimiento, ¿no? Ojo, condiciones, ¿sí? No es, esto que implica que la filosofía aparece a partir de ciertas circunstancias, contexto, características que en un momento determinado van a tener estas comunidades ubicadas en Grecia, ¿no? ¿Sí? Y hay una cosa, por ejemplo, interesante, ¿no? Todos nosotros, cuando hablamos de los griegos, solemos sobre todo poder tomar en cuenta, ¿no? En tanto ciudades importantes, a Atenas, Esparta, ¿no? Pues bien, lo primero que se nos dice es, o una de las cosas que se nos dice es, bueno, pero la filosofía no apareció en Atenas, no apareció en Esparta. ¿Dónde aparecieron la filosofía? ¿A dónde se ubican los primeros filósofos cuando hacemos ese estudio, ¿no? De los orígenes históricos de la misma, ¿no? Aparecen en lo que podríamos llamar la periferia, ¿no? No el centro, sino las colonias griegas. Los griegos han comenzado a expandir su influencia y a crear ciudades, ¿no? Y comienzan a aparecer justamente en esas ciudades, ¿no? En esas ciudades que se han ido constituyendo a partir de su expansión, ¿no? Sí, aparece, recuerden, ¿no? Si se nos dice que el primer filósofo fue Tales, así se llamaba Tales, pero cuando se nos da cuenta de este filósofo, se nos da cuenta de él como Tales de Mileto, donde Mileto es la ciudad, ¿no? En donde Tales, pues, desarrolló su actividad filosófica, ¿no? Después de Tales se nos habla de un Anaximandro, ¿no? Que también se dice de Tales, disculpen, de Mileto, también de Mileto. Luego aparece otro que se llama Anaxímenes, también de Mileto, ¿no? También de Mileto, es decir, también de esta ciudad. ¿Qué había en esta ciudad? ¿Qué estaba pasando en ella, no? ¿Qué estaba pasando? Y de ahí se nos habla de varios otros filósofos, ¿no? Heráclito, de Éfeso, ¿no? Parménides, de Elea, ¿no? Se nos hablará de otros filósofos de Agdera, de otro de Samos, y así, ¿no? Hasta que llegamos a Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Donde ya aparece como centro Atenas, ¿no? Sócrates, Platón de Atenas, Aristóteles no es de Atenas, es de esta gira, pero hay que recordar que Aristóteles se va a Atenas, se va a Atenas,
y se va a formar en la academia de Platón, ¿no? O sea, que está situada en Atenas, ¿no? Porque Atenas se ha vuelto el centro, ¿no? Cultural, el centro de producción de conocimiento más importante entre los griegos. Y hay que recordar que, ojo, estamos hablando de ciudades-estados. Esta es otra cosa que también no se suele tocar, ¿no? Pero que sí es importante hacerlo. No es lo mismo hablar de una ciudad-estado, por ejemplo, que un estado-nación. El Perú es un estado-nación, pero aquí estamos hablando de ciudades-estados. Comunidades humanas que viven en un territorio relativamente pequeño comparado con lo que ahora son los estados-nación, ¿verdad? Que cada una tiene su propia forma de organizarse, sus propias leyes, en algunos casos, siendo que tienen en común ciertos elementos, también tienen cosas que lo diferencian, ¿no? No es lo mismo hablar de Atenas que de Esparta, ¿no? Y que cualquier otra ciudad griega, ¿no? O sea, no hay que confundir cuando se habla de los griegos como si estos fueran, por ejemplo, un Estado-nación. No, no es un Estado, no son Estados-naciones, son ciudades, ciudades-estados, ¿no? Una puede ser y puede tener un régimen de organización democrático, la otra no, ¿no? Bueno, pero estas cosas son las que comienzan a contribuir a que surja esto. ¿Cómo así? En el caso, por ejemplo, de las ciudades-estado griegas, la aparición, por ejemplo, de la democracia, ¿no? Lo que podríamos llamar, pues, el régimen político, ¿no? Que supone una gran transformación, ¿no? En la forma de organizarse y de concebirse la sociedad, ¿no? Y esto solo puede ser el resultado de, digamos, un proceso en el que en las ciudades griegas se está experimentando con formas de organizar la sociedad, ¿no? Sí. Recuerden ustedes, ¿no? En una democracia, eh, las leyes son el resultado de el consenso logrado a partir del diálogo, de la discusión, de la conversación, y es logrado ese consenso, entre otras cosas, porque los miembros de esa sociedad se asumen iguales y donde la diferencia que puede existir entre ellos, la diferencia en el estatus, como la diferencia, digamos, en el lugar que ocupan en la sociedad, no, sobre todo entre aquellos que se consideran iguales, ¿sí? No niega que el valor de sus opiniones sean consideradas no a partir de ese estatus, sino de los argumentos, ¿no? De los argumentos con los que cada uno de los ciudadanos se presenta en las discusiones públicas. Argumentos que, entre otras cosas, buscan ser persuasivos porque no se impone, ¿no? La construcción de consenso justamente tiene eso, ¿no? No se impone, ¿no? Pero eso presupone cambios, ¿no? Si yo dialogo con alguien, tengo que estar dispuesto a cambiar mi opinión. Y el otro también. Para que haya diálogo efectivo, yo tengo que estar, ¿no? En una actitud frente al otro que me debe llevar a reconocer que el otro puede tener la razón. Es decir, que los argumentos del otro
puedan ser reconocidos como válidos y por lo tanto puedan modificar mis propias opiniones. Entonces, eso supone una revolución, ¿no? En el terreno de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de establecer relaciones dialógicas, ¿no? Relaciones de diálogo. Y eso es muy importante para el surgimiento de la filosofía, ¿no? La verdad es una construcción. Bueno, ya estoy dando un salto muy grande, pero digamos, la verdad surge o puede develarse a partir de este esfuerzo dialógico que las personas van desarrollando, ¿no? O sea, de ahí que vemos a Sócrates, nuevamente, disculpen que me centre en esa figura hay veces, lo que pasa es que la más conocida, la más emblemática, en la que podemos encontrar, ¿no? la oportunidad de ir descubriendo las características del filosofar, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes miran a la figura de Sócrates, continuamente está discutiendo, continuamente está en la plaza pública entrando a debate con otros, ¿no? Hay una plaza pública, ¿no? Un espacio en el que los ciudadanos se pueden encontrar y debatir sobre todo, ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? O sea, la filosofía no requiere de un ambiente en el que todo pueda ser discutido, revisado, etcétera, ¿no? Y, y, y en Grecia se va dando lugar, ¿no? A la configuración de ese tipo de espacios, ¿no? La misma Academia de Platón es eso, ¿no? Es un espacio en el que ahora se puede discutir sobre todo, ¿no? Y hay que tener cuidado ahí porque la Academia de Platón, para algunos es el precedente de lo que hoy conocemos como universidad, ¿no? Pero digamos, en el caso de la Academia de Platón, cuidado, y cuando decimos que hay que tener cuidado, es en el sentido siguiente, ¿no? No es un lugar donde Platón va a ir a dar un sermón. La Academia de Platón es una institución educativa, en casi el pleno sentido de lo que significa eso. Es un espacio físico donde no está Platón dando sermones, donde está un conjunto de maestros, lo que hoy llamaríamos profesores, ¿no? No solo Platón enseña en la academia, ¿no? Se sabe muy bien que ahí Platón ha convocado a gente cuyo saber es reconocido y para que enseñen ahí. Por eso se dice que es el precedente de la universidad, ¿no? La universidad es ese espacio en el que se traen a las personas que saben algo, ¿no? O las que más saben sobre determinados temas o problemas, para, ¿no? Construir con ellos una comunidad de discusión que haga posible que el conocimiento se desarrolle. Bueno, eso es lo que pasa entre los griegos, ¿no? La misma sociedad comienza a tomar formas que hace posible eso, que hayan personas que puedan discutir sin que eso signifique un peligro, ¿no? Aunque claro, en el caso de los filósofos, estos siempre se han mostrado como muy peligrosos, ¿no? Peligrosos en el sentido de que lo que están diciéndonos, ¿no? Nos interroga, en cierto modo nos desestabilizan, ¿no? Y, pues bien, pero pueden estar ahí. Esto a diferencia de sociedades donde no, eso no es posible, donde no se permite el diálogo, el debate, las diferencias, las discrepancias, ¿no? Donde digamos, el opinar distinto no se condena ni se persigue, ¿no? Entonces, aquí ha habido
una transformación de la sociedad. Habría que preguntarnos si, por ejemplo, esas transformaciones se han producido también entre nosotros, ¿no? ¿Hasta dónde se han producido, ¿no? Si se han producido hasta el punto de que se cree un ambiente donde efectivamente no solo la filosofía tenga lugar las ciencias, porque las ciencias también suponen, ¿no? un espacio organizado con determinadas características, ¿no? Y un elemento central para que ese tipo de espacios se constituyan es algo que acá se señala como un factor que hace posible el surgimiento de la filosofía, ¿no? El factor religioso. Se dice que, claro, en Grecia, la religión griega, porque los griegos son religiosos, sin embargo, tiene una peculiaridad comparada con la nuestra, por ejemplo, ¿no? Con nuestras comunidades, ¿no? Donde predomina una religión que además tiene como elemento central de ella un texto sagrado. ¿Por qué esto se dice que es importante, no? Porque, claro, ¿qué quiere decir que un texto es sagrado? Por ejemplo, la Biblia. ¿Qué quiere decir que la Biblia es sagrada? ¿Qué quiere decirse cuando tocan a la puerta de usted y le dicen, venimos a traerte la palabra de Dios? ¿Qué le están diciendo a usted, no? Que lo que le van a decir, uno, es verdad. O sea, lo que ahí le van a decir como verdad, además, es verdad absoluta, porque proviene de Dios. Y donde el que toca no ha venido a conversar con usted. El que toca, y le dice, he venido a traerte la palabra de Dios, él no ha venido a dialogar. Él ha venido a informarle de la verdad que usted tiene que tomar y aceptar. Ahí no hay esto que decíamos, ¿no? Posibilidad de discrepar, entender que la verdad es algo que a lo que accedemos o podemos acceder o intentar acceder a través del diálogo, porque nadie tiene, ¿no?, posesión de esa verdad. Sí, entonces, bueno, lo que nos dicen acá es, hay una peculiaridad, pues en la religiosidad griega, no hay texto sagrado, no hay. Ojo, los griegos son religiosos, muy religiosos, como también lo son nuestras comunidades religiosas, ¿no? Nuestra comunidad, los religiosos que hay en ella, hay muchos que son muy religiosos, ¿no? Pero ojo, son muy religiosos, pero no tienen esto, un texto sagrado. Y ahí donde hay un texto sagrado, suelen haber también sacerdotes, ¿no? Suelen haber digamos, un grupo de gente que controla la interpretación de ese texto sagrado, ¿no? Y que está vigilando permanentemente que todos los miembros de esa comunidad no se salgan del texto sagrado y de la verdad que se supone ahí está, ¿no?, presente. Pero si no hay texto sagrado, entonces eso puede llevar a que haya una mayor posibilidad para discrepar, ¿no? No digo que necesariamente tenga que ser así, pero sí hay una mayor posibilidad en el que esa vigilancia de que nadie se salga de la verdad se vea un poquito relajada, ¿no? Y entonces eso abre oportunidad a formas de pensar diferentes, ¿no? Y por lo tanto a una actitud diferente, ¿no? Frente al dogmatismo que suele surgir a partir de ciertas religiones y dentro de esas religiones ese dogmatismo duro que aparece, ¿no?, por grupos, ¿no? En este caso, eso se puede relajar un poquito más, ¿no?
Y otro elemento que podríamos resaltar, ¿no?, como factor que propiciaron el surgimiento de la filosofía, está pues el que estamos frente a una sociedad, una sociedad esclavista, ¿no? Una aristocracia, aunque hay un sentido de aristocracia, que es esta la de el gobierno de los mejores, ¿no? Donde la definición del gobierno de los mejores puede darnos una idea equivocada de lo que queremos decir cuando decimos que la sociedad griega es aristocrática y que esto permitió el desarrollo de la filosofía, ¿no? Platón diría, por ejemplo, que Atenas, la Atenas que él conoce, no está gobernada por los mejores, ¿no? O sea, la Atenas que él conoce es una Atenas en crisis, ¿sí? Y para él la causa de la crisis es que no está gobernada por los mejores, o sea, no hay una aristocracia en sentido estricto. Pero claro, lo que queremos decir cuando decimos que es una sociedad aristocrática no es necesariamente esa, ¿no?, que los que gobiernan son los mejores, sino hay una estructura social, ¿no?, que hace que consideremos a un sector de la misma, ¿no?, como aquella que tiene el control de la sociedad. Y en el caso de los griegos eso es así, ¿no? Hay un sector de la sociedad que controla, ¿no? La controla. Y donde ese sector, pues, concentra la riqueza, pero donde la característica de esa sociedad es que es una sociedad esclavista. Ustedes saben, una sociedad esclavista se dice tal porque hay un sector de ella que es propiedad de otro o digamos, no tiene independencia, no tiene autonomía, etcétera, ¿no? Frente a la autonomía que manifiesta el otro sector, ¿no?, esta carece absolutamente de ella, ¿no? Donde un hombre puede ser propiedad de otro hombre, ¿no? O sea, puede terminar ejerciéndose sobre él, ¿no?, un dominio eh, que compromete su propia existencia, ¿no? Entonces la sociedad griega es una sociedad esclavista y eso supone que, claro, hay un sector de la sociedad que, digamos, no requiere directamente de producir sus medios de vida y por lo tanto puede desarrollar cierto tipo de actividades a partir del tiempo libre que tiene, de lo que llamaría Aristóteles y los antiguos, ¿no?, ocio. Hay que recordar, ¿no?, que se dice que la filosofía no podría haber surgido si no hubiera un sector de la sociedad que gozara de ocio. ¿A qué se refiere eso de gozar de ocio, no? Ustedes como yo, ustedes que están buscando ingresar a la universidad, que están estudiando, que tienen que dedicarle tiempo a sus estudios, lo pueden hacer porque tienen tiempo libre, porque no necesitan de directamente buscar sus medios de vida porque hay alguien que les está permitiendo tener esos medios de vida que requieren sin necesidad de abocarse a conseguirlo por cuenta propia, ¿no? Para decirlo de otra manera, nosotros los que nos dedicamos a esto, sí, ustedes como estudiante y yo como profesor, recibimos nuestros medios de vida, no los producimos, no los buscamos de manera directa, ¿no? Ustedes, sus padres, ¿no?, sus padres son los que le proveen de todos los medios que usted necesita y por eso usted tiene tiempo libre.
gracias a sus padres, ¿no? Y los padres le han permitido, ¿no? Poder abocarse a esto, ¿no? Y cuando estén en la universidad, sus padres tendrán que ayudarles a mantenerse y poder vivir, ¿no? Simplemente abocados al estudio, al estudio, ¿sí? En otras palabras, tenemos ocio, tenemos ocio. Pero es porque otros producen los medios que nosotros los medios de vida que nosotros necesitamos. Y en el caso de los griegos, esos otros, en muchos casos, son esclavos. ¿No? O sea, esta es una sociedad esclavista. Esos esclavos producen excedentes, los mismos que le permiten a un sector de la población poder vivir sin necesidad de dedicarse a la producción directa, ¿no? Y entonces pueden tener este tiempo libre para abocarse a los estudios. La filosofía no hubiese surgido, si le hacemos caso a Aristóteles, sin que hubieran hombres que tuvieran ocio. Las ciencias igual no hubieran surgido si no hubiese gente que tuviera ocio. Un astrónomo que está continuamente observando los cielos, apuntando todo lo que va observando, viendo el movimiento de los cuerpos y calculándolos, ¿verdad? O sea, puede hacer eso porque tiene tiempo libre. Y en nuestro tiempo esas son actividades remuneradas, ¿no? O sea, nos pagan por hacer este tipo de cosas, ¿sí? O sea, abocarnos en ese tiempo libre a investigar, conocer, saber, etcétera, ¿no? Entonces, entre los griegos hay eso, le dicen usted, ¿no? Un sector de la sociedad que tiene tiempo libre. Y ese tiempo libre comienza a dedicarlo a teorizar y a discutir, y a discutir. Ustedes ingresan a la universidad y están ingresando a un espacio donde se investiga y se debe discutir. O sea, donde la clave del desarrollo del conocimiento está en esas dos cosas, ¿no? Que están articuladas, investigar y discutir. Hay veces el problema, y es un problema serio, hay veces en las universidades, ¿no? Que se investiga muy poco y se discute menos. Es un problema. Eso ya son señales de que nuestras instituciones no están cumpliendo con su función, ¿no? O sea, en Platón, en la academia de Platón, ¿verdad? Al igual que ustedes, se ingresa a la academia luego de una evaluación y en la academia de Platón se investiga y se discute. Es más, los diálogos de Platón, que es lo que hemos conservado, Platón tiene obras, se sabe que hay obras de Platón que no son diálogos, pero esas no sabemos porque esas se perdieron. Las que conservamos, que son los diálogos, ellos dan cuenta de un continuo debate, ¿no? La mayor parte de los diálogos son eso, ¿no? Sócrates discutiendo, debatiendo con otro, ¿no? Discutir, debatir, donde es eso lo que hace que el conocimiento se vaya desarrollando, ¿no? Que vayamos, o sea, buscar saber es eso, investigar y discutir, ¿no? Filósofos. En la universidad lo que hay son filósofos, aun cuando no lo quieran reconocer, ¿no? Es decir, gente que está allí investigando y discutiendo, buscando saber, ¿sí?
Ustedes son filósofos, ¿no? En ese sentido. Buscan saber y están tratando de entrar a un espacio donde lo que van a hacer es eso, buscar saber. Y donde el profesor acompaña esa búsqueda de saber, porque no hay saber definitivo, ¿no? Mientras que en los colegios a veces nos presentan el saber como algo fijo, en la universidad no hay ese saber fijo. Por eso se dice que la academia es lo más cercano, digamos, a lo que hoy llamaríamos universidad, ¿no? Es una de las cosas, uno de los precedentes, digamos. Recordarán ustedes que en el caso de Platón se cuenta que en el frontis de la academia se decía, ¿no? Aquí no entra quien no sepa geometría. Con lo cual se nos está diciendo que en la academia de Platón, ¿verdad? Había un proceso de selección, ¿no? No entra aquí quien no sepa geometría. No sabe geometría, no entra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué aportaba la geometría como para que se colocara allí, ¿no? Como una exigencia para estar en ella, ¿sí? Y Platón lo dice, ¿no? Lo que pasa es que la geometría entrena nuestra razón. ¿Se acuerdan? La filosofía es un saber racional. Bueno, la geometría entrena nuestra razón. Por eso se consideraba como una propedéutica. No es que usted va a aprender geometría en la academia, es que tiene que saberla. Porque lo que ahora usted va a hacer en la academia necesita de aquello que la geometría ha ayudado a desarrollar, nuestra capacidad de usar la razón. ¿Sí? Bueno, todas esas son condiciones, pues, que van a hacer posible que la filosofía surja, se desarrolle y se sostenga. ¿Sí? Por eso, cuando hay veces se plantea esto, ¿no? Del examen de admisión para las universidades, esto puede entenderse de varias maneras, ¿no? Pero quizá la manera más productiva es esta, ¿no? O sea, lo que pasa es que para ser vida universitaria necesitamos haber logrado cierto tipo de desarrollo previo, cierto tipo de competencias, cierto tipo de habilidades, cierto tipo de conocimiento previo, porque esto va a permitirnos, sobre la base de ellos, comenzar esa búsqueda de esos principios, causas, ¿no? Que es detrás de lo cual van todos en la universidad, ¿no? Sean del todo conscientes de eso o no. ¿Sí? Bueno, eso es lo que da lugar a la filosofía. Este tipo de revolución que se produce, ¿no? Creando este tipo de ámbitos en los que la filosofía comienza a aparecer, a desarrollarse y a sostenerse. ¿Sí? A sostenerse. Y bueno, la filosofía con el curso del tiempo ha mostrado que a grandes rasgos, se pueden ahí reconocer como dos maneras digamos, como que dos aspectos de ella, ¿no? La filosofía como conocimiento y la filosofía como actividad. Si ustedes miran en su material, se van a dar cuenta de que colocan para definir la filosofía referencias a dos autores, ¿no? Uno antiguo, Aristóteles, y el otro contemporáneo, Wittgenstein, ¿no? Ojo, este dato de que uno es antiguo, el otro es contemporáneo es muy importante, que no debería perderse de vista tampoco, ¿no? Porque han habido demasiados cambios entre Aristóteles y Wittgenstein como para que no tomemos cuenta de eso, ¿no?
En el caso de Aristóteles, por ejemplo, lo que se hace es presentarnos a la filosofía como una ciencia, ¿no? Una ciencia teórica, una ciencia teórica y que tiene, ¿no? como finalidad hallar los primeros principios, las primeras causas, ¿no? Y hemos dicho hace un rato, la filosofía está en un interrogar permanente tratando de ir a la raíz de los problemas, ¿no? Pues bien, acá la idea es, esta es una ciencia, ciencia teórica, teórica. Es a ver, explicaré esto un poquito, aprovechando que todavía tenemos un poquito de tiempo. Eh, pero para explicarlo voy a remitirme nuevamente a Platón, ¿ya? Platón cuenta en un diálogo que se llama El Fedón, que él había sido físico cuando era joven, ¿no? Y que luego se deja de ser físico, ¿no? Aludiendo con ello a qué, ¿no? Aludiendo con ello a que antes de que cambiara, porque hay ahí el presupuesto de un cambio que se produce en él, pues antes de que cambiara, él era como los filósofos físicos, los llamados filósofos jónicos, o con algunos filósofos jónicos, ¿no? Que se puede identificar con algunos filósofos jónicos. Es decir, buscaba el conocimiento, sobre todo dejándose llevar por la experiencia, ¿no? Pero que luego él descubre a un filósofo que se llama Anaxágoras, que a él le llama la atención, ¿por qué? Porque este filósofo comienza a plantear algo que para él era muy novedoso, ¿no? Él comienza a plantear que en realidad todo lo que vemos, ¿sí? Es el resultado de un nous, porque hay un nous, ¿no? Algunos van a hablar de una inteligencia ordenadora, ¿no? O sea, hay un orden acá y ese orden se da de un modo tal que parece ser un orden inteligente, un orden que sigue un poco las exigencias que se le plantearía a cualquiera que tuviera inteligencia, ¿no? Un orden inteligente. Y entonces él se sorprende de esto y dice él mismo, ¿no? Que comenzó a buscar el texto de Anaxágoras y a revisarlo, pero que se decepciona mucho de Anaxágoras, porque habiendo anunciado esto, ¿no? Este orden inteligente y la posibilidad de que ese orden inteligente sea lo que permite explicarnos todo esto, no se sirve de este nous habitualmente, ¿no? Sino sigue recayendo en explicaciones como las que hacían los físicos. Pero sin embargo, a partir de este señalamiento, Platón dice, bueno, yo seguí a partir de ese planteamiento, el camino que él cree se deriva de ese planteamiento. Dejar la experiencia y buscar con la razón. Dejar que la razón nos muestre qué es lo real, lo verdaderamente real. Porque lo verdaderamente real no es lo que vemos, no es lo que la experiencia nos presenta, que habría que ir más allá de la experiencia. Y que ese ir más allá solo es posible si comenzamos a usar la razón, ¿no? Porque hablar de la razón es hablar de un ver, ya no con los ojos, sino un ver con nuestra alma, y donde ese ver con nuestra alma nos revela
nos revela la realidad, lo que es la realidad, ¿no? Es lo que hacen, digamos, en ciencias, hay veces, ¿no? Donde se construyen conceptos, se arman teorías y ellas nos permiten ver la realidad. O sea, desde ese modelo comenzamos a tratar de desentrañar lo que es, ¿no? Pues bien, Aristóteles sigue eso, ¿no? Ver, ¿no? Con el alma, inteligir, ¿no? Usar nuestra razón para que la realidad se nos muestre, o se revele, ¿no? Esto es seguido por Aristóteles. Y a eso se refiere conciencia teórica, al parecer, ¿no? O sea, tenemos eso, ¿no? La posibilidad de contemplar la realidad desde la razón y ahí se nos revela la realidad tal cual es. A eso se le está llamando ciencia aquí, ¿no? Claro, ese ver con la razón para Aristóteles es el que nos permite reconocer esas primeras causas y esos primeros principios, ¿no? O esos primeros principios y primeras causas. Y por lo tanto podemos tener acceso a eso. ¿Eh? O sea, podemos conocer y conocer lo que es la realidad. O sea, para Platón, como para Aristóteles, no hay dudas respecto a que podemos conocer la realidad. O por lo menos podemos decir, para no ser tan categóricos, ¿no? Podemos decir que para ellos conocer la realidad es algo factible, gracias a la razón, gracias a este ver con el alma dejando a un lado, ¿no? Lo que los sentidos, lo que la experiencia sensible nos muestra. Claro, se dice que en el caso de Aristóteles es un poco más empirista, aunque eso de empirista también hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, y entonces esa es la manera de pensar entre los antiguos, pues hay una realidad y yo puedo conocer esa realidad. Y la clave para conocer esa realidad, como hemos dicho, está en la razón. Y recuerdan lo que hemos dicho hace un ratito, ¿no? La geometría ha entrenado nuestra razón y gracias a que ya nuestra razón ha logrado madurez, desarrollo, ¿no? Ahora puede emprender el camino para conocer esa realidad. ¿Sí? Para conocer esa realidad. Digamos, ¿no? Es lo que ustedes van a hacer en alguna medida en la universidad, ¿no? Con sus profesores. Construir conceptos, teorías, ¿no? Y construir conceptos, teorías, eso es un acto racional. Y luego, gracias a esas teorías, gracias a esos conceptos y esas teorías construidas, poder dar cuenta de la realidad, ¿no? De una realidad que, como decíamos, ¿no? Para ellos está ahí y es reconocible, se puede conocer, ¿sí? Y luego está esto, lo de Wittgenstein, ¿no? Ya hemos dicho, miren las fechas nada más, ¿no? Platón, Aristóteles, siglo V, IV, ¿no? Antes de Cristo, antes de Cristo. En cambio, Wittgenstein ya estamos pues en el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Nace en el siglo XIX, 1889, y muere en el siglo XX, ¿no? 1951. Imagínense ustedes la cantidad de siglos que han pasado y todo lo que ha habido ahí, ¿no? Ha habido pues el gran cambio en el mundo medieval, el gran cambio en el mundo moderno y la crítica que se ha hecho, ¿no? Al mundo moderno y al mundo antiguo, ¿no?
y además se nos habla de un libro de Wittgenstein, ¿no? El Tractatus Lógico-Filosófico, ¿no? De un libro que va a ser clave para entender los inicios del mundo moderno, ¿no? Disculpen, de la época contemporánea, los inicios de la época contemporánea, pero que de alguna manera también se puede entender como que es un libro que cierra todo un momento, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo ahí? Que la filosofía no es una doctrina, que la filosofía es una actividad y que esa actividad consiste en elucidar. Es una actividad, ¿no? ¿En qué consiste en elucidar? Es decir, Wittgenstein pensaba que en sentido estricto la filosofía no produce conocimiento, ¿no? Que en sentido estricto la filosofía lo que ayuda es a esclarecer. O sea, la ciencia produce conocimiento. Y lo que pasa, claro, es que, recordemos, volvemos a decir esto, ¿no? Wittgenstein es contemporáneo. El mundo moderno ha dado lugar al desarrollo de la ciencia que nosotros conocemos, de las ciencias naturales, de la física que nosotros conocemos. Esto no existía antes. La física que nosotros conocemos no existía antes. Este es un producto de la época moderna, ¿no? Y este es un tipo de saber, el de la ciencia. El de la ciencia moderna y contemporánea es un tipo de saber que, que es diferente, es muy diferente a el conocimiento, el saber que se desarrollaba en la antigüedad y en el mundo medieval, y que presupone cosas que solo se pueden dar o que se han dado, ¿no? En el mundo moderno y occidental, ¿no? Y entonces, bueno, que estas son las que producen conocimiento, las ciencias, la física, ¿no? Sobre todo la física, ¿no? Que ha logrado un éxito enorme, ¿sí? Un conocimiento que es exitoso y cuyo éxito, ¿no? Tiene en gran medida que ver con la capacidad que nos ha dado la ciencia de modificar, transformar, cambiar el entorno. ¿Sí? Y que, claro, pareciera que la física, efectivamente, el conocimiento que ella produce nos diera conocimiento del mundo que experimentamos y de una manera profunda, ¿no? Al punto de que, merced a ese conocimiento, podemos cambiar, transformar, modificar, crear un mundo a nuestra medida. ¿Sí? O sea, ella produce conocimiento para Wittgenstein. Pero ese conocimiento hay veces no se muestra o no tiene la claridad porque el lenguaje nos puede haber atrapado, ¿no? Puede haber actuado como un elemento de confusión o que produce cierta confusión. Y entonces la filosofía lo que hace es eso, ¿no? Darle claridad a lo que tiene todavía elementos que impiden esa claridad que se busca, ¿no? Pero no es que produzca algo nuevo, ¿no? No es que produzca un nuevo conocimiento, es que simplemente ayuda, ¿no? Y genera herramientas para eso, sobre todo la lógica.
¿no? Recuerden que Wittgenstein es uno de los filósofos que va a dar lugar a lo que se conoce como el positivismo lógico o el círculo de Viena, ¿no? Y en este caso, claro, la idea es que pues, se producen herramientas que ayudan, ¿no? Simplemente a ordenar mejor lo que presenta un cierto desorden y por lo tanto impide esa claridad que se está buscando, ¿no? Y la filosofía prácticamente es reducida, ¿no?, a actividad sobre todo lógica, ¿no? La lógica adquiere una gran importancia a partir de la filosofía de Wittgenstein, ¿no? El análisis lógico del lenguaje. Y entonces, claro, ya después, claro, habrá una crítica que se desarrollará. El propio Wittgenstein va a desarrollar una actividad crítica sobre las propias tesis que desarrolla en el Tractatus, ¿no? Pero, digamos, sin embargo, esta idea, ¿no?, de que la filosofía es una actividad y una actividad esencialmente elucidadora, ¿no?, donde su papel no es producir conocimiento, sino contribuir a aclarar, elucidar es eso, ¿no? Un poco darle más claridad o darle claridad a lo que no se presenta con toda la claridad que debería, ¿no? Por el desorden, por el embrujo, va a decir, del lenguaje, ¿no? Bueno, de ahí que, digamos, esta concepción de la filosofía es antimetafísica, ¿no? Porque una característica que tiene la filosofía que rodea, ¿no?, a, a gente como Wittgenstein y los positivistas lógicos, es el carácter antimetafísico que va a adquirir la filosofía, ¿no? La propia filosofía. Ya desde el positivismo clásico de Comte, ya está eso, ¿no?, de una posición que privilegia la ciencia y que no solamente cuestiona la metafísica, ¿no?, sino tiene la pretensión de dejarla de lado, de rechazarla, es más, hasta de destruir, ¿no?, todo pensamiento metafísico, ¿no? Y recordarán ustedes lo que hemos dicho cuando hemos explicado lo de Aristóteles aludiendo a Platón, ¿no? Que la filosofía más bien ahí era metafísica, es decir, la filosofía era ir más allá de la experiencia sensible y buscar eso que solo con la ayuda de la razón podemos descubrir porque está más allá, ¿no? Es esa realidad, ¿no?, solo accesible para quien, habiendo entrenado su razón, ahora puede reconocer una realidad que, que no solamente no es ya física, ¿no?, sino tiene todas las características opuestas a la realidad física. ¿Sí? Bueno, hasta ahí creo, por si alguno de ustedes quiere preguntar algo. No sé si será posible eso, pero bueno, hubiese sido interesante saber lo que ustedes piensan, opinan de lo dicho y si hay alguna duda sobre el material que se tenía para trabajar esta semana, ¿no? Preguntas sobre lo que se estaba tematizando esta semana
y a partir del material que se les ha alcanzado, ¿no? Bueno, para ir ya sí terminando, en esta semana pues la idea era esa, ¿no? Un poquito, tratar de tener un poquito de claridad acerca de qué es la filosofía. De hecho, en las próximas semanas se abordará pues la historia de la filosofía, ¿no? Se presentarán las disciplinas en las cuales nuevamente se incluirá una perspectiva más o menos a partir de la historia de la filosofía, ¿no? Siempre se va a estar revisando, ¿no? Autores de diferentes épocas en la historia de la filosofía, claro está, ¿no? A filósofos de diferentes épocas, viendo determinado tipo de temas que es el que da lugar a cada una de las disciplinas, ¿no? Pero en esta primera parte simplemente, en esta primera sesión, ¿no? Era simplemente tener una idea de lo que es la filosofía, nada más, ¿no? Y a grandes rasgos, y de lo que la hace posible, ¿no? Igual a grandes rasgos, ¿no? No se trataba de una presentación, digamos, de toda la filosofía ya, ¿no? Sino simplemente de poder tener algo que nos vaya orientando ahora que se comienza a exponer la historia de la filosofía y las disciplinas que se pueden reconocer dentro de la filosofía, ¿no? Eso era básicamente, ¿sí? ¿No? Y bueno, dado que todavía tenemos un pequeño tiempito, todavía, ¿no? Unos minutos, solo recordarles nada más que se hace una distinción en el material que la hemos estado haciendo, ¿no? Pero que de repente, para efectos de ordenar un poquito, se hace una distinción entre el origen cronológico y el origen circunstancial, ¿no? Cronológico es, ya saben ustedes, tiempo, ¿no? Cronos. O sea, en el tiempo, ¿cuándo se origina la filosofía, ¿no? Si trazamos una línea temporal, ¿en qué momento aparece esto, ¿no? Entre los griegos y en Occidente, ¿no? Y se nos dice, pues, en el siglo VI antes de Cristo. Sí, ahí habría aparecido la filosofía. Esto ha llevado a que cuando se presente, y lo van a ver ustedes en la clase de la semana que viene, que cuando se presente el esquema de periodización de la filosofía, se haga un corte, ¿no? Siglo VI antes de Cristo, ahí se hace el corte. Para acá filosofía, para acá, ¿no? Pensamiento prefilosófico, algunos hablarán de pensamiento mítico y vincularán lo mítico con lo irracional, ¿no? Lo cual es, digamos, algo que puede problematizarse, pero, digamos, harán eso, ¿no? Un corte. De acá para acá, pensamiento filosófico y todo lo que eso implica en relación a el desarrollo mismo de las, en este caso de Occidente y de su pensamiento, y de acá para acá, pensamiento mítico, ¿no? O sea, antes del siglo VI, pensamiento mítico, ¿no? Es importante nunca perder de vista ese corte que se hace porque lo mismo se hará en filosofía latinoamericana, ¿no? Hay de acá creo que son 3 semanas que
ahí se va a tematizar lo que es pues la filosofía peruana y latinoamericana, y se utilizará un esquema de periodización que hace lo mismo, ¿no? Se traza ahí una línea y de acá para acá pensamiento filosófico y de acá para acá pensamiento mítico, prefilosófico, ¿no? En el caso de América Latina y el Perú se dirá pues que la filosofía llega con los españoles y que lo que hay antes, ¿no? Es mito, ¿no? Es pensamiento mítico, prefilosófico, ¿no? Todo lo que es previo a la llegada de los españoles, ¿no? Estamos hablando pues de el desarrollo del pensamiento en la época incaica y anterior a ella, ¿no? Todo eso será, ahí no habría filosofía, porque ahí lo que habría es pensamiento mítico, ¿no? Cosmovisión, se podría decir, ¿no? Y luego el otro se habla de circunstancial, ¿no? Origen circunstancial. Y ahí, sobre todo, se plantea el tema de lo que origina la filosofía, o lo que da origen a la filosofía, pero en términos de aquello que provoca el filosofar, es decir, aquello que de alguna manera nos impulsa, ¿no? Y sostiene el filosofar, no solamente lo impulsa, sino además lo sostiene, ¿no? Entonces se nos hablará del asombro, de la admiración, ¿no? Y donde asombro, admiración, ¿no? Quiere decir más o menos algo que habíamos dicho, ¿no? De repente estamos expectando algo y nos damos cuenta de que las formas en que comprendíamos esto se ven rebasadas por algo, ¿no? O sea, algo se presenta dentro de nuestra propia experiencia del mundo y de la vida, de la experiencia que hacemos del mismo entorno, ¿no? Que nos exige explicar porque se abre una interrogante y que tiene que ser respondida y para la cual ya nuestras creencias no sirven, porque eso que estamos experimentando sobrepasa a nuestras explicaciones, a nuestras creencias, ¿no? La desbordan, hacen que ya tengamos que buscar otra respuesta, otra solución, ¿no? Porque ha quedado en evidencia que no había justificación para nuestras creencias, ¿no? O que nuestra respuesta era insuficiente, ¿no? Insuficiente, ¿no? Es un poquito esto que decíamos, por ejemplo, cuando Platón dice, yo era físico, pero descubrí de repente que no, los físicos no nos podían explicar coherentemente ciertas cosas. Y merced a haber leído Anaxágoras y haber descubierto a la razón como fuente, como aquello que me puede permitir acceder, ¿no? A la realidad, es decir, a formas de dar cuenta de las cosas y que nos dirigen hacia la esencia de las cosas, la verdadera realidad de ellas, ¿verdad? Entonces dejamos esto porque ya no nos sirve, no es suficiente, no nos ayuda, ¿no? Y entonces emprendemos un camino de búsqueda ahí, ¿no? Bueno, gracias, buenas tardes y nos veremos en una próxima
oportunidad. ¿Sí? Nos vemos, cuídense.